Listo, pues sean bienvenidos a esta presentación ante comité tutorial de nuestro estudiante del programa de doctorado en Ciencia Científica Educativa, la maestra Alejandra Ibarra Morales. Alejandra, en esencia debería ser tu último comité tutorial, porque estás en el séptimo semestre, esperando que el próximo semestre no sea necesario comité tutorial y ya sea directamente el examen. Las instrucciones generales ya las conoces. Tendrás un máximo de 15 minutos para exponernos. Después pasaremos a una ronda de preguntas-respuestas. Después dejaremos de grabar. Te pondré en el cuarto de espera para tener una pequeña deliberación, evaluarte y te mandaría tanto el video como la evaluación un poco más tarde. ¿Queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Adelante, Ale, por favor. Ok, buenos días, profesores. Les agradezco su participación en este comité. Recordando el título de mi trabajo, es Análisis para el rediseño curricular de un curso de mecánica clásica basado en un diagnóstico del contenido y las competencias que la asignatura aporta a la ingeniería en sistemas energéticos y redes inteligentes. Mis asesores son el doctor Mario Ramírez de Cicata y la doctor Leonor Pérez de ESFE. Este es el contenido que vamos a ver. En esta ocasión haré una recapitulación muy breve para centrarme más bien en los resultados que se comparten más explícitamente en el documento que les mandó el profesor Mario. Recapitulando el trabajo, la contextualización de nuestro problema es que estamos trabajando en un programa que es la Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes, una carrera de reciente creación en el IPN, en el cual en primer semestre se imparte la materia de Fundamentos de Física Clásica, que cuenta con 3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio. Simplificando la justificación de nuestro trabajo, recordemos que el IPN tiene un modelo educativo que señala que se debe de enseñar por competencias y al estudiar el plan de estudios de la actual materia o el plan de estudios vigente, se encuentra problemas de sobrecarga de temas, falta de temas base, como que no se abordan vectores y escalares, y una desarticulación con la malla curricular, lo cual se ve reflejado en unidades temáticas enteras que se repiten en otras materias. Para ello planteamos 2 preguntas de investigación. La pregunta primera sería cuáles son los contenidos que debe tener la materia de fundamentos de física clásica para que sea congruente con la malla curricular de la ingeniería que estamos estudiando. Y la segunda es cuál es la jerarquización de contenidos que permite desarrollar competencias que fortalezcan el perfil de egreso de dicha carrera. Nuestro trabajo tiene una metodología cualitativa. En particular, estamos trabajando con el estudio de casos. Estos son nuestros objetivos. El objetivo general es hacer una propuesta de rediseño del currículo de la unidad de aprendizaje de fundamentos de física clásica en la ingeniería de sistemas energéticos y redes inteligentes. Esto mediante un análisis del diagnóstico de las competencias que se pueden desarrollar en esta asignatura a fin de tener un programa de estudios que sea congruente y ayude a la generación de competencias que contribuyen con el perfil de egreso. Para ello planteamos varios objetivos específicos, como era primero aplicar una encuesta para valorizar la necesidad de rediseño en la materia, diseñar un taller de capacitación acerca de algunos conceptos básicos de rediseño curricular, programar una herramienta computacional que permitiera el análisis de Morgano-Veredia a partir de la teoría de redes, jerarquizar las competencias y temas seleccionados utilizando el software, articular las actividades de aprendizaje, evidencias de evaluación y material de apoyo y bibliografía que tendría el programa curricular. Y finalmente, pues redactar la propuesta del currículum de fundamentos de física clásica. En este caso, haciendo una recapitulación muy breve de algunas de las fuentes que agregamos este semestre a nuestro estado del arte o a nuestra parte de marco teórico, quisiéramos destacar que además de las revisiones que habíamos hecho de trabajos de matriz de Morgano-Veredia en semestres anteriores, quiero destacar estas 4. Los primeros 3 se utilizó la matriz de Morgano-Veredia en el primer trabajo para priorizar problemáticas educativas, en el segundo, que es el trabajo de Rueda para secuenciar competencias en el laboratorio de física, y el trabajo de Rilo para evaluar la calidad médica de un programa para médicos precisamente mediante matrices binarias. Como hemos reportado en semestres anteriores y se refleja en nuestro escrito, no se han encontrado trabajos en los cuales realmente se utilice la matriz de Morgano-Veredia
para secuenciar elementos de enseñanza. El único trabajo que encontramos sobre ello fue el de Huerta y Heredia, 1976, y el ejemplo que nos pone o la forma en la que utilizan esta matriz es para secuenciar únicamente los 5 temas que vemos aquí: suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada. Estos temas tienen un orden evidente en el que se tienen que enseñar porque, por ejemplo, necesito saber sumar para poder hacer multiplicaciones, ¿no? Sin embargo, es una matriz sumamente corta y con temas que no generan gran conflicto. Sin embargo, nuestra actual propuesta tiene 34 temas y como hemos encontrado en la literatura, también no necesariamente la física se tiene que enseñar en cierto orden. Nosotros solemos enseñarla de una forma histórica y como así se suelen acomodar los libros de texto. Sin embargo, trabajos como los que ven aquí de Le Gressey 2019, que propone empezar primero con temas de energía en lugar de con temas de dinámica. Esto porque al ser la energía un tema escalar, permite primero interiorizar ciertas partes en lugar de tener el conflicto al inicio del curso de lo que es la matemática vectorial. El trabajo de Christensen 2013 señala iniciar con temas de electromagnetismo y óptica para ciencias biomédicas. Y el teorema de Kaur, 2024, nos señala incorporar física moderna desde etapas tempranas, porque no es necesario, según su propuesta de ellos y lo que han reportado en sus trabajos, empezar necesariamente con el orden clásico. Recordando dónde nos quedamos el semestre pasado. La matriz la habíamos llenado al 72.40, al 72% más o menos. Esto se obtuvo mediante 29 cuestionarios con la pregunta base de Morgano-Veredia, que es si un tema es prerequisito para otro. Participaron 14 profesores y se consideró solo entradas donde el 70% de profesores llegaran a un consenso de si la respuesta era sí o no. Esto se ve reflejado en los colores. La parte roja son respuestas que no, la parte verde son respuestas que sí y la parte blanca corresponde a situaciones donde no se obtuvo respuesta o el consenso no fue suficiente. Una vez que habíamos llegado a esto, el semestre pasado comentamos que el 30% faltante se pretendía llenar con un foro. Dicho foro fue establecido utilizando la plataforma Classroom y se plantearon 3 preguntas. A la semana se planteaban 4 preguntas, que son las que vemos aquí. Se les daba un tema, un tiempo de discusión y se preguntaba cómo concibe el tema dentro de la asignatura, qué aporta este tema a la ingeniería que estamos analizando, qué aspectos de este tema suelen resultar más problemáticos o confusos y qué otros contenidos de mecánica considera que se relacionan con este tema. Esto a fin de poder llenar esa parte. Sin embargo, hubo una baja respuesta de parte de los profesores. Se invitaron a los mismos 14 profesores. La segunda ocasión que aplicamos las preguntas fue cuando se tuvo mayor respuesta, con 6 respuestas de parte de algunos docentes. Aquí ejemplifico con la respuesta del profesor Oscar. Sin embargo, algunos tuvimos solo 3 o 4 respuestas. Con esta parte, a los cuales de hecho tuvimos que dar más del tiempo de una semana, realmente no hubo la participación suficiente para poder hacer un análisis, por lo cual se tomó una decisión de redireccionar el uso de datos. Dentro de una investigación a veces no se cumplen todos los objetivos tal y como se tenían planteados y pues es necesario hacer un proceso para poder rescatar lo que se tiene y poder redireccionar el trabajo de investigación. En este caso, ¿qué fue lo que se hizo? Se trabajó con la matriz que teníamos llenada aproximadamente al 72% y con ello se construyeron 3 variaciones tomando como base esa matriz. La primera variante se tomó la matriz tal y como se tenía y todas las entradas que aparecen en blanco se les puso un 0. ¿Por qué? Porque no había el consenso suficiente o no estaban respondidas. Con ello se llegó a una primera propuesta. La segunda versión, todo el 30% de las entradas que quedaban en blanco las llené en base a mi criterio. Es decir, yo me repetí la pregunta base de Morgano Veredia y la respondí basada en mi criterio como física y en mi experiencia docente. Y finalmente hicimos una tercera variación, que es esta que vemos aquí gráficamente, en la cual en lugar de considerar el 70% del consenso de los profesores, bajé el criterio al 51%. Con ello tuvimos un llenado del 94%. Aquí las entradas que están marcadas en azul son las únicas de las que no se obtuvo respuesta porque hubo un traspapelo en la parte de los cuestionarios, pero si lo ven está mucho más llena que la anterior.
Con ello, nosotros la metimos dentro de nuestro software que analiza la parte de Morgano Heredia. Recordemos que Morgano Heredia hace un análisis binario donde hace la pregunta de si un tema es prerequisito para otro, si es un sí se pone un 1, si es un no se pone un 0 y no se compara el tema contra sí mismo, por lo cual la diagonal queda anulada. Lo que hace Morgano Heredia de manera clásica, su metodología es hacer la suma de renglones y el tema que tenga la mayor valor en suma es el primer tema en la parte de jerarquización y así se van continuando. Por ejemplo, aquí el tema 6 corresponde al tema que aparece primero en la lista porque es el que tiene el valor más alto. Si observan en esta matriz, a veces hay algunos casos que empatan como la competencia 1 y 2. En este caso se propone retomar la discusión. Para nuestra propuesta, nosotros dijimos que estos desempates se determinarían mediante lo que llamamos el grado de entrada. Es decir, hacemos también la suma vertical por columnas y cuando dos temas quedan con el mismo valor, analizamos si en la parte de columnas hay una mayor valor de 1 y ese tendría preferencia en el desempate. ¿Ok? Um, una vez que nosotros hicimos estas tres versiones, les estoy mostrando aquí lo que obtuvimos del método de Morgano-Veredia con nuestro desempate. Es decir, medimos columnas y medimos renglones, perdón, y luego medimos columnas y con eso obtuvimos esta lista. Quiero contrastar esta lista con el trabajo que les acabo de mencionar de Heredia en los 70, porque esta es la lista que nos daría como temario. Si ven, empezamos con temas clásicos como son escalares y vectores, sistemas de unidades, pero posteriormente la lista empieza a volverse un tanto revuelta en temas, ¿no? Por ejemplo, veo diagrama de cuerpo libre, trabajo, energía y hasta después primera ley de Newton. Por este otro lado, que sería la continuación de los temas, vemos lo mismo. Articular un plan de estudios directo con esta lista sería sumamente complejo. Quiero aclarar que las tres versiones presentaron esta situación en el cual la lista solita no nos permitía identificar fácilmente cómo articular un tema, que es hasta aquí donde se quedaría Morgano Heredia y realmente la literatura nunca ha presentado el análisis de tantos temas al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que nosotros entonces propusimos? Aplicamos el algoritmo de Low-Bain. El algoritmo de Low-Bain es una métrica de redes que permite calcular la modularidad con lo cual identificamos comunidades. Las comunidades es un conjunto de nodos que presenta mayor densidad de conexiones entre sí con el resto de los nodos. De ese modo, podemos identificar subgrupos. Nosotros interpretamos estos subgrupos dentro de la red como unidades temáticas. Una vez que nosotros aplicamos eso a cada una de las matrices que obtuvimos, tenemos lo siguiente. Para la primera versión, al aplicar el algoritmo de Loban, llegamos a 4 comunidades. Esas 4 comunidades podrían interpretarse como unidades temáticas. Una vez que lo dividimos por comunidades, ordenamos la lista según la jerarquización que nos daba el método de Morgano-Veredia. Y de este modo podemos encontrar unidades que están un poco más coherentes para enseñarse. Se modifica el orden de la lista porque se le da prioridad a la parte de comunidades. En este caso, esto nos permitió agrupar de una mejor manera. Voy a pasar a la siguiente versión. Esta es la lista que se nos dio. Igual pueden notar que tiene algunas partes, en empezar con temas básicos, pero de repente empieza a haber cosas que se revuelven. Por ejemplo, la ley de Hooke aparece aquí, pero energía potencial elástica aparece antes. En este caso, al aplicar el algoritmo de Low-Bain, nosotros encontramos a 3 comunidades que se asemejan mucho a la enseñanza clásica de la física. Recuerden que esta matriz, el 30% fue llenada desde mi experiencia docente. De ese modo, la comunidad 1 implica temas básicos de física, escalares, vectores, sistemas de unidades y cinemática. La unidad 2 contiene casi todos los temas de dinámica y la unidad 3 contiene trabajo y energía. Tiene todavía algunas pequeñas discrepancias, por ejemplo, potencia se enseña en la comunidad 1, pero este orden se asemeja mucho más al orden clásico. Y en la caso 3, donde se bajó el criterio de consenso al 51%, tenemos esta lista, se mejora el orden y al final estas son las 3 comunidades. El detalle de estas comunidades es que aquí en la comunidad 2, aunque hay temas de dinámica, termina absorbiendo la parte de momento lineal, momento circular e impulso y la comunidad 3 queda un poco larga.
Con estas tres versiones, en el documento que ya les mandó el doctor Mario, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Se escribió ya el plan de estudios basado en el formato que se presenta para programas de posgrado, con lo cual tenemos la identificación de cosas básicas, que es nivel licenciatura, formación básica, la cantidad de créditos SATCA y TEPIC, la cantidad de horas que se mantuvo igual, ya que comentando con la escuela sería difícil modificar la cantidad de horas que se asigna. Se identificaros cuáles eran los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que tendría que presentar el alumno, así como una descripción disciplinar de qué aborda la materia. Y en particular, una de las cosas que se tuvo que articular es una competencia general para la unidad de aprendizaje. Necesitamos haber generado esta a fin de poder identificar cuáles serían las competencias que tendrían las unidades temáticas, ya que estas tienen que ayudar a construir la competencia general de la unidad de aprendizaje. Además, se consideran las competencias transversales de la unidad de aprendizaje. Destaco que estos dos recuadros que aparecen en el documento que se les mandó no aparecen en el formato original de posgrado, pero consideramos que son aportaciones necesarias para que tenga coherencia y articulación el plan de estudios. También se vio la proximidad formativa, lo cual ya se los había presentado el semestre pasado, analizando con qué otras materias se relacionaba, estrategias de asociación, descripción, evidencias del proceso de aprendizaje. Para ello, nosotros estamos considerando 4 elementos principales. Reportes de práctica de laboratorio al 30% por consenso de la academia, solución de problemas propuestos al 20%, examen escrito al 40%. Y decidimos incluir un 10% en un tema que sería una exposición de aplicaciones. Esto a fin de que la materia pueda generar cosas como, por ejemplo, la competencia de apreciar los principios de la física en la tecnología moderna e influencia diaria, así como mostrar motivación e integrar la curiosidad. El dejar esta exposición de aplicaciones a los estudiantes les permite buscar a ellos mismos cómo los temas los van a aplicar más adelante y no sentir que la física es nada más una materia básica, tipo de relleno, ¿no? Sino empezar a integrar lo que aprenderán más adelante. El contenido temático, aquí no lo voy a desglosar todo porque ya se los mostré, pero aparece igualmente en cada uno de los planes de estudio. Y desde luego pusimos la secuenciación de las unidades temáticas, les asignamos un nombre tomando en cuenta los contenidos que tenían y una competencia para cada una de estas unidades a fin de que todas las competencias sumaran para construir la competencia original. Se asignó tiempo de teoría, tiempo de laboratorio y cuántas semanas. Se procuró que las unidades temáticas se cerraran con cada parcial a final de no partir los temas. Vemos la cantidad de, perdón, el número de actividad que se está presentando, así como una descripción de dicha actividad. Para estas actividades se consideraron en particular simuladores, prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se articularon basados en el material del equipo que ya tenemos en UPM en los laboratorios. Se consideraron herramientas para fomentar la metacognición, como es un QSORT y algunos análisis de parte de los estudiantes, las evaluaciones y algunas de las actividades que se están dejando, como la lectura de algunos textos asociados a aplicaciones de los temas, ya se habían probado con estudiantes. Eso no es el objetivo de este trabajo, pero lo destaco y ya se llevaron a congresos. De hecho, dentro de las actividades que aparecen en mi primera publicación, que se presentó antes del predoctoral, están incluidas aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, el final y recordemos que el plan de estudios de posgrado también pide que se señalen las evidencias. Entonces, a cada una de estas actividades se señala qué evidencia tendría que recibir el docente. También se hablaron acerca de los habilitadores tecnológicos. En este caso estamos utilizando la plataforma Microsoft Teams porque es la que nos solicita la escuela y el simulador FED debido a que la escuela cuenta con tablets para las clases y es fácil poder acceder a ellos, además de que nos pareció que tenían un nivel adecuado. Esta es la bibliografía. La bibliografía consta de material para clase, algunas lecturas, videos, simuladores FED y la bibliografía propuesta proponemos 4 libros. Estos 4 libros que utilizamos están en el acervo de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Y para decidir la bibliografía, nos dimos a la tarea de entrevistar a un par de profesores que están pasando por un proceso de rediseño curricular. En esta entrevista, los profesores nos hicieron llegar el siguiente material, que son los lineamientos de la DES acerca de cómo debe de ser la bibliografía de un plan de estudios.
Sin embargo, en esta entrevista, los profesores señalaron 4 puntos importantes que queremos destacar y que cuidamos que nuestra bibliografía no generara, porque ellos sí tienen ese problema actualmente en su plan de estudios. Que la bibliografía no estuviese en español, la UPIEM no considera el idioma inglés ni siquiera para la titulación, entonces el que no esté en un idioma que manejen los estudiantes podría ser un problema. Bibliografía no disponible en la biblioteca, por eso la consideramos en la BNST. La UPM acaba de abrir su biblioteca, pero aún no tiene acervo de libros. Sin embargo, estando en la unidad Zacatenco, los alumnos podrían asistir. Bibliografía de alto costo de acceso. Los profesores nos reportaron que algunos de los libros que se les está pidiendo en este momento tienen un costo de alrededor de 12,000 pesos, lo cual les parece incluso costoso para los docentes y que no está permitiendo la DES el incluir manuales. Entonces, cuidamos estos puntos, que nuestra bibliografía no los generara estas mismas problemáticas que nos señalaron en esta otra escuela. Ok, una vez que se hizo estos 3 planes de estudio, decidimos hacer una valoración por juicio de expertos tanto en la parte técnica como en la parte de competencias transversales. Para la parte técnica se aplicó una encuesta en escala de Likert con 30 preguntas sobre cada versión, 5 preguntas de comparación de versiones, esto a 7 docentes de la UPIE, 2 físicos y 5 ingenieros. Cabe destacar que uno de estos físicos y uno de estos ingenieros participaron con nosotros en la parte de las 29 encuestas que generaron la matriz. Con ello obtuvimos la siguiente valoración de las diferentes modalidades de plan de estudio. Les presento, esta es la encuesta que se les presentó, se les preguntó sobre la organización de las unidades, secuencia de temas, las competencias, si los verbos iban mostrando una progresión cognitiva adecuada, si les parecía viable aplicar estas propuestas y además, como dijimos, las últimas 5 preguntas acerca de un comparativo entre propuestas. Para ello, nosotros obtuvimos la mejor valoración en la propuesta 2. La propuesta 2, recuerden que fue completada por mí y es la que más asemeja a un plan clásico de enseñanza de física. Sin embargo, destacamos que sus valores fueron bastante cercanos a la versión 3. La versión 3, los profesores señalaron el hecho de que les parecía innovadora la forma de acomodar los temas y sentían que permitía mejor la articulación para que el estudiante aprendiera ciertos temas. ¿Qué se evaluó? La coherencia y secuencia temática, claridad de progresión de competencias, articulación de teoría, distribución, fortalecimiento del perfil de la carrera, y viabilidad general. La primera tuvo una valoración positiva, precios observaciones sobre coherencia, secuencia y viabilidad. La segunda fue la más alta, como ya dijimos, y la tercera en particular fue la segunda favorita por parte de los docentes, señalando la viabilidad de esta opción. En cuanto a la valoración por expertos respecto a las competencias transversales, se entrevistó a 4 docentes de las materias enfocadas al desarrollo de habilidades blandas y que se dan de manera paralela o a lo largo de la carrera. En este caso, ellos nos señalaron en las entrevistas, una vez que revisaron nuestra propuesta de plan de estudios, que es importante que la física no desarrolle solo conocimientos conceptuales y matemáticos, sino que es una materia en la que se pueden fortalecer habilidades blandas como comunicación, reflexión y trabajo colaborativo, que las competencias psicomotrices son necesarias en el laboratorio. Los profesores nos destacaron que muchos de nuestros alumnos están llegando con falta de manipulación adecuada mano-ojo, pero también incluso que las competencias psicomotrices también se ven reflejadas en la forma en la que te paras para hablar en una exposición, en tu lenguaje corporal o incluso en la vocalización para presentar exposiciones. Las competencias socioafectivas señalan lo de fortalecer el trabajo en equipo y reconocen la necesidad de promover esta colaboración, curiosidad y valoración de la física, que la metacognición pues nos ayuda a mejorar el aprendizaje. En este caso les hablamos acerca de los análisis de errores o el Q-sort como herramientas que les pusimos, pero ellos destacan una cosa. Aunque todas estas competencias transversales les parecieron adecuadas, señalaron que es necesario que al docente se le den actividades e instrumentos específicos y que se les capacite en cómo pueden promover estas habilidades. Señalaron que generalmente los docentes de la parte de ciencias duras suelen descuidar esta parte también porque no conocen desde la parte educativa cómo pueden ellos apoyar a transmitir esto y que sentirían que si solo les damos la lista pero no les damos instrumentos o una capacitación, realmente no se va a implementar. Con ello finalmente presento las conclusiones asociadas a mi tesis.
El rediseño de fundamentos de física clásica fue pertinente porque se observaron diferentes problemáticas importantes en el plan de estudios: sobrecarga temática, falta de articulación con la malla curricular, contenidos sin antecedentes matemáticos suficientes. Para ello, implementamos un diagnóstico. Este diagnóstico confirmó la problemática que habíamos observado cuando planteamos esta investigación. Se pudo llevar a cabo la discusión colegiada que permitió centrar la unidad de aprendizaje en 34 temas claves. Estos 34 temas claves terminarían respondiendo a mi primera pregunta de investigación. Se identificó contenidos que necesitan ser fortalecidos para que desde física apoyen al resto de la ingeniería, como son vectores, análisis dimensional, errores e incertidumbres, y desde luego la parte de energía, que es la principal aportación de esta materia a la carrera. La propuesta busca que la unidad deje de ser una acumulación de temas y se convierta realmente en un espacio articulado para generar competencias y que eso apoye al perfil de egreso. Respecto a las aportaciones de esta investigación, se adaptó la matriz de Morganov-Heredia. Bueno, más bien se modificó la metodología de Morganov-Heredia, incluyendo métricas de teoría de redes. Esto nos permitió tanto ahorrar tiempo como identificar unidades temáticas. Quiero destacar el contraste que ya he señalado de este temario tan largo con los temarios reportados en la literatura que se han analizado. Se generaron 3 versiones de plan de estudios como escenarios curriculares distintos, todos con sus respectivas competencias, actividades, formas de evaluación. Y se generaron 3 versiones, no, eso ya. La versión 2 del plan de estudios fue valorada como la más equilibrada para implementarlo, y la versión 3 fue reconocida como una alternativa con mayor potencial innovador. Respecto a nuestro trabajo futuro, asociado a la tesis ya no decidí no poner un cronograma porque básicamente lo que nos falta son correcciones y observaciones respecto al trabajo escrito que se les mandó. ¿Qué es lo que nos faltaría como a futuras líneas de investigación? Implementar y comparar la versión 2 y 3 en grupos reales con una valoración estadística para ver si realmente las propuestas que se están presentando mejoran el desempeño estudiantil, la comprensión de conceptos bases y el efecto que tienen asignaturas posteriores, porque como señalamos, tenemos que ver cómo física está dando una aportación al plan de estudios general. Y por otro lado, como mi principal línea de investigación futura, a mí me gustaría explorar otras métricas de propiedades de redes, ya que considero que lo que observamos aquí con las unidades temáticas permite una forma de integrar la parte matemática con la parte educativa. Por ejemplo, hay una cosa que son los nodos puente. En este caso, por ejemplo, tengo esta comunidad azul y esta amarilla y tengo aquí un punto naranja. Esos puntos serían temas clave que permitirían conectar una unidad temática con otra unidad temática o incluso una materia con otra materia. Y es importante señalar al docente cuáles son estos temas base que conectan y articulan tanto la materia como el plan de estudios a fin de generar una educación que tenga un aprendizaje significativo y que haya una aproximación o correlación cognitiva entre todas las unidades. Finalmente, estas son las referencias del trabajo que les estoy presentando aquí. Lo que incluí pues fue las referencias de las que hablé particularmente. Y bueno, de mi parte, eso sería todo por ahora. Gracias, Ale. Nos excedimos un poquito en el tiempo, pero creo que al ser el último comité me parece conveniente. Pues pasaríamos a las preguntas de este comité, en el entendido de que, como comentaba, y posteriormente nos las puede hacer llegar el doctor Ricardo García. Entonces, empezaremos con el doctor Carlos Aguirre. Adelante, doctor Carlos, por favor. Gracias, doctor. Hola, Ale, buenos días. Gracias, doctor. Fíjate que digo, a mí me gusta tu tema porque precisamente como te he comentado en otros comités tutoriales, precisamente uno de los factores por los cuales los alumnos no aprueban y que es algo que no se discute pues más ampliamente, es la carga de contenidos temáticos de los, de las materias, ¿no? O sea, es mucha información. La verdad es mucha información, es poco el tiempo, es un tiempo limitado. Y pues precisamente cuando se les pregunta a los profesores, oye, pues así digamos, no tan sistematizado como tú, pero se les pregunta cuáles son los materias o los temas que habría que quitar, no, pues dicen que todos son importantes, ¿no? Y bueno, pues pues realmente no todos son importantes.
para efectos de una cuestión ya más orgánica con toda la currícula, pues habrá temas que se vayan a ver un poquito más a profundidad en otras materias. Ese es el chiste, no es abarcar todo, ¿no? Entonces, mira, aquí, sobre todo en este esquema que ya viste que, bueno, pues hacer un esquema de análisis de Morganov Heredia de ya de 34, pues es un poco complicado, tú ya lo viste, lo estás diciendo, pero porque de entrada yo creo que aquí el problema es el peso de los temas, ¿no? O sea, no es lo mismo un tema que otro tema, por la implicación conceptual que tiene, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí viene, ese es el problema, fíjate. Luego está la situación de que no identificamos cuáles son los verdaderos temas, ¿no? Ejes fundamentales que esos están o deben estar en un curso de mecánica. Y nos vamos por temas secundarios. Uh-huh. Al respecto, ¿tú qué me puedes decir acerca de esta valoración de la importancia de los temas, de estos 34 temas? ¿Qué podrías ahí hablar de esto? Ok, bueno, esos 34 temas se obtuvieron con la discusión con la academia, donde está asignada la materia. Cabe destacar que la academia no es de física, sino de energía y electrónica. Y de ese modo, los temas que se están pidiendo, primero que nada, tiene que tener el enfoque de qué es lo que van a necesitar más adelante. Por ejemplo, temas como movimiento circular nos señalaron que es relevante debido a que los alumnos tienen que manejar cosas como el montaje de generadores eólicos y son temas en los que carecen. También no se nos señaló el hecho de que hay temas base que se supone que los alumnos deberían tener como antecedentes, pero física puede fortalecer y que los alumnos de últimos semestres, incluso que se están llegando al proceso de titulación, no están teniendo, que es manejo de unidades, análisis dimensional y sistemas de unidades. Y esa es una parte que podemos estar fortaleciendo en física, no solo al principio del curso, sino el análisis de unidades es algo que podemos hacer cada vez que se acaba un problema, ¿no? E ir fortaleciendo con el estudiante. Desde luego, dar peso a la parte de energía. En este caso ya no lo mostré en la presentación, pero el actual plan de estudios señala 8 horas de energía en todo el semestre. Nuestra actual propuesta en una de las versiones llegó a 24 horas en los temas de energía, porque realmente es uno de los temas más importantes en la carrera. Aquí ya no hice el comparativo, lo hice el semestre pasado en el comité, pero el plan actual tiene 70 temas. De esos 70 temas tiene circuitos eléctricos, óptica, e incluso quiero destacar, porque fue una cosa que en algún momento comentó el profesor Miguel, que, por ejemplo, tenemos estos temas como impulso solo a nivel conceptual, porque llevan otra materia más adelante que no corresponde a las físicas, sino dentro de las materias de ingeniería, donde retoman todavía este tema en la parte ya matematizada y aplicada, y los mismos profesores de ingeniería nos señalaron, necesito que entienda de qué trata porque ya luego yo voy a tener el trabajo de ver toda la matemática detrás y garantizar que hace bien los cálculos, ¿no? Pero el que tú desde física me ayudes a que entienda conceptualmente solo el tema, estás apoyando a que más adelante fortalezca la otra materia, ¿no? Entonces, destacaría la parte de, dentro de la cuestión de darle importancia a temas, esos que nos señalaron, ¿no? Sistemas de unidades, energía, era necesario darles un espacio en, mucho más relevante en la creación final del plan de estudios, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí esta parte del diseño, más que por un peso conceptual de los temas en sí, es por una necesidad que identifican los profes para temas posteriores, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí. Ok, bueno, entonces digamos así ya para ir empezando a ver este asunto, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención, Ale, es esta parte de las competencias socioafectivas. Creo que está en la página 23, o no sé dónde está. Uh-huh. Sí, eh, aquí en la primera precisamente que tú tomaste como ejemplo, eh, aprecia cuál es aquí su connotación de apreciar, así como de, pues siento que es importante o cómo debo de entender apreciar ahí en este asunto.
valorar o cómo Tendríamos es? la parte de apreciar cómo valorar. Una problemática que se ha observado en estudiantes de la escuela es que ellos no valoran los temas de las materias base. Incluso debería de decir que es un poco inusual que lo hagan en física o en matemáticas, porque pues como ingenieros son dentro de sus herramientas base, pero sí pasa mucho que los estudiantes sienten que los primeros semestres son de relleno. Me ha tocado ir a expo profesiográficas donde nuestros estudiantes dicen que no se aplican matemáticas en su carrera, estando en sexto, séptimo semestre, porque creen que las matemáticas nada más se las dimos de relleno. Entonces, Ujú, yo consideré importante cuando establecí estas afectivas el poner esta parte de que valoren cómo es que la física ayuda a la tecnología, porque al final ellos quisieron ser ingenieros precisamente porque querían crear todo este desarrollo tecnológico, ¿no? ujú. Entonces, el hecho de que lo vean como algo aislado se está viendo como una problemática incluso con egresados. Y eso la verdad me parece preocupante porque eso no, se hace notar cómo es que realmente no está habiendo una articulación de las materias. Porque debe haber un momento en que tú notes que claro que era importante que te enseñaran matrices, ¿no? Porque las vas a aplicar más adelante. Ujú. Entonces, esa falta de articulación, por eso puse en particular esta. Destaco que esta parte de agregar habilidades psicomotrices afectivas y personales, ya no lo describí en la metodología, pero tiene que ver con que utilizamos la taxonomía de Marzano, ¿no? Y Ok. Marzano precisamente señala que hay que incluir estas otras dimensiones de competencias. Sí, porque bueno, yo pensaría que a lo mejor en estas competencias, o sea, a mí me parecen importantes, ¿eh? Pero Claro, yo pensaría aquí nada más que las competencias socioafectivas, pues como aquí las tienes puestas en esta lámina, pues a lo mejor podrían entrar en una, o sea, como socioafectivas, ¿no? No sé cuál sería la razón de dividirlas en afectivas y personales. Finalmente, la persona, pues, por un lado sí hay un proceso así como tú lo manejas ahí, ¿no? De estrés, resiliencia, organización, así mismo de su tiempo, y esta parte de la convivencia con los demás, ¿no? No claro. sé, bueno, digo, a lo mejor ya nada más es detalles de cómo organizarlo, ¿no? A mí me parecen importantes y bueno, solamente me causó un poquito ahí de curiosidad la palabra apreciar, pero bueno, la podemos hacer como sinónimo de valorar, ¿no? Y la otra competencia que también me pareció importante son las competencias psicomotrices, fíjate, porque pues se supondría que estas competencias deberían de haberlas adquirido en el bachillerato, pero como siempre pasa, no sucede así, ¿verdad? No sucede que la gente tenga un poquito más de habilidad técnica, ¿no? De manipular materiales, instrumentos de medición, etcétera, ¿no? O sea, se supone, teóricamente, esto debe de ser, pues, en el primer semestre, pero bueno, en el bachillerato, pues. Pero entiendo que como esta materia es de primer semestre, pues se retoma, ¿no? Más o menos así. Entonces, pero sí, me parece, pues, eh, me resulta importante este comentario que haces de que la gente no trae estas habilidades manuales, ¿no? Manuales prácticamente, porque pues, bueno, pues para un ingeniero o alguien que va para ingeniería, pues debe de traer un alguito, ¿no? De algo que pueda manipular, ¿no? No solamente este asunto de resolver ejercicios físico-matemáticos, ¿no? Que involucra algo de uso de álgebra, de aritmética, etcétera, sino pues de construir, pues al final de cuentas es eso, ¿no? Y que se retome, bueno, pues sí, sí es importante. Y bueno, entiendo que mucho de esto que está aquí puesto, en todo el plan, en toda la materia aquí en este formato, pues es también para solventar los problemas que viene de la gente, ¿no? De cómo viene la gente, pues, cómo vienen los estudiantes y lo que requieren los profesores, pues. Y entonces, bueno, pues sí es como una combinación entre ciertas metodologías, las que ya mencionaste, y también pues está la parte importante de la operación, o sea, ya a la hora de la verdad en clase, ¿qué es lo que se requiere? Por parte
los profes y cómo vienen los estudiantes. Entonces, bueno, pues eso es importante porque luego, mira, luego a veces en el diseño de materias o de cursos en general, cuando no se toma en cuenta la parte real, y cuando me refiero a la parte real significa la logística de operación de un curso, ¿no? Pues luego a veces resulta que no salen los resultados o no se dan los resultados o el curso no es operativo o no llena las expectativas de los participantes, porque a veces no se toma en cuenta eso, ¿no? Que pues hay restricciones a veces para llevar a cabo esta implementación de las materias. Entonces, bueno, tú lo estás tomando en cuenta, tú estás tomando en cuenta lo que requiere la gente y bueno, a mí me gustaría que eso se resaltara en tu tesis, ¿no? Que no solamente es una cuestión como teórica de cómo deberían de unirse o relacionarse las materias entre sí para tener una secuencia coherente, sino pues también las necesidades que ustedes ven o que tú observas y que recogiste de las observaciones de los otros profes, ¿no? Pues eso serían todos mis comentarios, Ale, y bueno, pues mucho, yo creo que la metodología que está siguiendo, pues como te decía, puede en otros comités, pues puede servir para rediseñar pues varias otras materias de la currícula, ¿no? Felicidades, Ale. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Carlos. Y pasaremos ahora entonces a los comentarios del doctor Miguel Olvera. Adelante, doctor Miguel, por favor. Hola, hola, Ale. Hola, Leo, doctor. los Mario. Mira, me voy a sentar ahorita en dos partes. Estaba revisando tu trabajo y la verdad que con el tiempo está muy largo, ¿vale? Hay cosas que yo creo que puedes sí resumir. Por ejemplo, tus análisis de tus tablas, toda la parte metodológica de experimentación que hiciste. Yo creo que bien se puede resumir y mandar eso a unos apéndices y quedarnos con los puros resultados, porque la verdad, voy en la página 120, o sea, y bueno, sí, se me ha hecho un poco largo Sí, y quiero dedicar un buen ratito a darle una buena revisión de trabajo, pero sí se me ha hecho como que hay cosas que yo creo que no deberían de estar ahí. Digo, eso ya no de acuerdo con tus profesores. Lo he platicado con el doctor Mario alguna vez, ya coincidimos en algunos puntos, pero creo que sí valdría mucho la pena esa revisión para gracias, que sea doctor. una lectura más amena, ¿sale? Sí, Digo, está entretenido, eso sí, pero sí como que digo, ay, está muy largo el tema. Entonces, sentarnos en los puros resultados. Referente ahora sobre el trabajo en sí, creo que hay cosas bastante interesantes. Esa parte donde tú divides y aportas dentro de tus tres escenarios que manejas para esto, el tercero. Digo, el segundo, que es el que tú llenaste, creo que yo coincido con él también, entonces me pegan, me apunto, yo estoy de acuerdo ahí también, como que fue el que mejor estructura para mí también tiene dentro de esta lógica de trabajo. Solamente me quedaría ahí una duda. claro, Eh, doctor. Son 6 horas de trabajo y de las 6 horas de trabajo, digo, todavía no llego a lo último que sería tu propuesta de unidad de aprendizaje. Eh, los tiempos de distribución, porque aún así siento que como bien se ha comentado y el doctor Carlos fue muy atinado en eso, hay ocasiones en que uno quisiera cubrir todo, pero también sigue siendo como muy grande o es demasiado contenido. Ujú. Ese contenido que es en demasía debería de estar en concordancia, por ejemplo, con el perfil de egreso, que creo que ya lo tienes. Porque como bien comentaste, muchas de esas cosas están centradas en algunos temas muy particulares que las personas que ya son de otros niveles han hecho hincapié. Por ejemplo, me llama mucho otra vez, igual por el impulso, ese impulso con referencia a esta unidad de aprendizaje, si lo vemos en el tiempo,
cuando se vuelva a dar esta materia, no sé si sea una materia que esté en la red curricular, sea casi inmediata al semestre que sigue, o cuántos semestres serían los que quedarían ahí para que Según se dé esta materia. recuerdo, son como 3. Tres. Ah, mira, porque ahí te va esto. Y eso es experiencia como profe, no de tu trabajo. Cuando tú le Claro. preguntas a un estudiante un tema de geometría analítica, del primer semestre de superior, y tú revisas de geometría analítica lo vio así, hace 2 años. Mm. O si le preguntas lo de derivación, lo de preguntas de integración, y si vas viendo y te vas acercando, ellos lo que dejaron de ver hace una semana o un semestre, ya se les olvidó. Ujú. Yo lo que voy es eso con el compañero que está viendo lo de impulso, porque nosotros vamos a refinar mucho eso, pero ¿cómo acercamos que la curva de olvido de un concepto permanezca ahí para que cuando se tome con otras unidades de aprendizaje sea algo que impacte? Porque eso ya no tocaría a ti, porque nosotros aquí tenemos el diseño de esta unidad de aprendizaje, pero si en esa cuestión reticular de este mapa, sí tenemos que ir viendo que algunos conceptos, pues seguramente que si lo van a usar en semestres más avanzados, pues ya no lo van a tocar. Y me quedo con lo último que comentaste tú referente a los chicos cuando dicen que las matemáticas o la física pues ya no les está aportando, ¿no? Yo creo que es un trabajo que nos toca a todos, ahorita a ustedes, que tú estás al frente, pues hacerles notar que cómo esto se involucra con temas que ellos van a ver. Sí. Es decir, impulso, pues a lo mejor en impulso, ¿sabes qué? Un problema de los que van a ver en una unidad de aprendizaje. Por ejemplo, la solución de la representación vectorial de algunas cosas. Ah, mira, pues la representación vectorial, las curvas, bueno, no sé, las hélices que tienes ahí funcionan con gradientes, con rotacionales, rotaciones del aire, no sé, sí ver que este lenguaje que van a adquirir, porque pues, si tú le dices a alguien, yo lo he escuchado cuando uno abre una puerta de un refrigerador, bueno, sales en Acapulco y entras a un lugar, de un centro comercial a otro, si he escuchado alguna vez alguien dijo, ah, mira, el gradiente de temperatura. Dije, pues, no sé si él es físico, o ingeniero o lo que sea, pero sí es cierto eso. ¿Sí? Pero sí entender el concepto matemático de qué es un gradiente. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, nuestro trabajo sería darles a entender justamente ese lenguaje para ellos. Sí. Ya que al rato lo socialicen de esta manera, como te digo, porque eso sí lo he escuchado. Digo, me suena que es correcto, pero ya no te pones a indagar. Sí entiende que los campos escalares y los campos vectoriales hay un flujo, ¿no? Pero a lo mejor eso no lo van a saber, pero sí entienden que eso está ocurriendo. Ujú. Entonces, yo creo que esa parte es la que en esta parte creo que es lo mismo que coincido con Carlos, es donde tenemos que ser más sociables en esos conceptos. Y me voy a esto porque ¿cómo puedo ver yo esta cuestión? Pues es la parte de experimentación. Porque, mira, yo debería en dos etapas, porque muchas cuestiones, cuando iba a la clase de física donde trabajé, lo veía muy teórico. Pero digo, estos amigos van a trabajar con los fierros de una máquina o con la computadora, o sea, ellos no van a estar en campo. Pero aquí sí es algo más que va al campo. Entonces, habilidades eh, motrices, esas habilidades de dicción para poder dirigir, sí son importantes. Entonces, el laboratorio, creo que en esta parte sí es muy, muy importante para con ellos. Y no sé si derivado a estas tres comunidades que tú ya bien marcaste aquí, sí estén bien establecidos los tiempos para que se vayan al laboratorio y estas cuestiones que puede ser el campo mismo les puedan ser de utilidad esta distribución que tú tienes. Entonces, eso yo te lo dejo, Ale. Digo, no he llegado a tener toda la unidad de aprendizaje, pero sí
Creo que ahí esa parte de 3 y 3, porque creo que así lo manejaste al principio, son 3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio. Y normalmente, digo, no sé si es el caso, pero nosotros dábamos de esas 6 horas de teoría y práctica, 6 horas eran de teoría y ahí rara vez, así, pero muy rara vez, alguien iba al laboratorio. Entonces, espero que aquí sí tengamos esa parte de ser muy empáticos con esto para que a los chicos no tengan esa percepción de que pues las matemáticas y la física que están utilizando para su carrera, pues como que no les de mucha ayuda, ¿no? Ujú. Pues yo me quedé con eso. Y de lo demás, pues digo, yo le he dado seguimiento a tu trabajo y va muy bien. Creo que pues ya nada más estamos esperando que finiquites lo que tengas que depurar y estar pendiente de lo que sigue. Por mi parte sería todo. Pues muchas gracias, doctor. Tomar en cuenta sus observaciones, y en particular, sí, del escrito, creo que es de la parte que más me hace falta mejoras, pero quería principalmente mandar todo lo que era el contenido para poder recibir de una vez, tanto observaciones de forma, pero sobre todo de fondo, ¿no? Sí. Pensando en que aún teniendo un semestre, si hubiese que subsanar algo, haya tiempo suficiente pues, para poder hacerlo, ¿no? Te voy a decir algo que me dijo tú, uno de tus asesores. Que tienes mucho, es más fácil quitar que poner. Entonces yo aquí digo que aquí hay que, y podemos ir depurando. Gracias. Gracias, doctor Miguel. Y bueno, pues ahora quedarían únicamente los comentarios de nosotros como directores. Entonces, doctora Leo, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, gracias, Mario. Pues yo creo que ya está, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Entre nosotros, ya está esta última parte que implementaste de consultar con tus compañeros de las academias ya de, este, más especializadas, ¿no? Más para abonar al perfil de egreso, estuvo muy bien. Este. Y bueno, sí, ya quedamos en que ya está, ya vamos a empezar a trabajar para la depuración, sí, porque todos coincidimos en que el documento de trabajo que nos mandaste último eh, está gigante, ¿no? Eh, ¿No has podido conseguir los formatos de planeación para nivel licenciatura? Porque el que presentaste es de posgrado, ¿no? Entonces. Eh, sí lo tengo, pero en particular recuerdo que en otro momento se me solicitó que fuera el formato de posgrado el que siguiera porque es más completo que el de licenciatura. Ah, Porque justamente el de licenciatura, bueno, no sé si el actual, porque tal vez ahorita que están en rediseño en SFEM, usted conozca el actual y yo no, no pide actividades, no te no pide que les entregues estoy, ya la lista de ajá. actividades. Justo me acaban de mandar uno, lo tengo que checar, porque en SFEM estamos muy atrasados en eso y apenas les había llegado a los presidentes de academia. Entonces, ahorita que vi que está gigante también, bueno, sería cuestión que comparemos y a ver qué tal, ¿no? Porque como esta es licenciatura, bueno, yo creo que lo más conveniente sería que se adapte pues al nivel, ¿no? Pero lo checamos. Y tengo una duda desde hace tiempo. ¿Por qué crees que la primera versión cuando se puso el porcentaje de coincidencia, el de mayor porcentaje da el menor, el menos conveniente programa o secuencia de temas? Que corresponde a la versión uno, ¿no? Sí, porque, o sea, Creo, pusimos un tope muy alto, setenta y dos sí. por ciento pues uno esperaría que eso ayudara mucho, ¿no? Creo que precisamente cuando lo socialicé con la parte de los ingenieros, y lo señalo porque
Nuestros profesores, que fueron el grupo de estudio que nos ayudó con esta parte, la mitad eran ingenieros, la mitad eran físicos. De hecho, creo que lo que procuramos era garantizar que sí hubiera ingenieros. Creo que Ujú. precisamente hay temas que aunque ambos usamos el mismo tema, no lo usamos de la misma forma. Ok. Entonces, eso es algo que me parece relevante. Incluso me atrevería ahí a señalar que dentro de las entrevistas em, de la necesidad de rediseño, tuve la oportunidad de hablar con uno de los primeros directivos de UPITA Mm. y él nos dijo que una problemática que se veía de repente es que, claro, ves todos los temas en la parte básica y los llaman de una forma y en la parte posterior los llaman de otra. Por ejemplo, él nos dijo que un problema que había observado en álgebra era que nosotros les llamábamos valores propios Ujú. y más adelante les llaman eigenvalores. Sí, ¿Y quién prepara el temario de matemáticas? Un matemático. Pero no concordamos o visualizamos si es exactamente la forma en la que la necesita quien lo va a aplicar. Entonces sí, creo que aquí todas esas discrepancias, porque al final esas discrepancias se subsanaron bastante en la tercera versión donde lo que hice fue bajar el criterio. Y claro. entonces notamos que sí había muchas más concordancias, solamente que aquí fuimos muy estrictos y precisamente como no hubo la discusión colegiada, ahí ya no pudo haberse llegado a ese consenso. Aunque quisiera destacar que la falta de la discusión colegiada nos hizo perder cosas, eso es cierto, también nos dio la oportunidad de analizar esto. Porque como se ha mencionado, incluso con una entrevista que se hizo a una experta en la matriz de Morgano-Heredia, ya no sugería esta metodología por lo extensa que se vuelve la Ujú. discusión. Yo destacaría que la verdad es que el usarlo con cuestionarios y luego afinarlo por un experto nos reduciría mucho tiempo. Pero lo Ok. más importante aquí es que la discusión no sea solo de las personas que son los expertos en esa materia, sino para qué sirve esa materia, ¿no? Sí, Destacaría justo lo que pasó en los artículos que les mostré ahorita que incluía acerca de cómo puede ser el plan de estudios diferente, ¿no? El hecho de incluir ellos electromagnetismo y óptica tenía que ver porque esa materia para personas del área médica tenía que ver con el uso de instrumentos de rayos X, ultrasonido. Entonces era como, ¿por qué voy a empezar con leyes de Newton si ellos no necesitan leyes de Newton? Ellos necesitan claro. entender cómo funciona este instrumento. Creo que la discrepancia fue en eso, que los físicos y los ingenieros no tenemos las mismas necesidades, a veces no usamos el mismo lenguaje, Ujú. eh, y que es importante tomarlo en cuenta para crear un plan que sí, que sea congruente, ¿no? O articulado. No sé si Sí, sí, respondí su pregunta, sí, doctora, o sí, quieres sí, ahondar claro que más. sí. Caemos a que el perfil de egreso es lo que nos debe de regir, ¿no? Y y eso con el comentario del doctor Miguel, ¿no? Creo que también puede ser un argumento para ir depurando temas de lo que comentaba el doctor Carlos, ¿no? De que a veces queremos, creemos que un temario muy grande es mejor, pero les podemos abarcar algún tema en un semestre y lo van a retomar hasta dentro de 3 o 4, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. caso tiene este plantearlo en un primer semestre y que si se les va a olvidar y quien tome el grupo después tiene que volver a replantearlo, ¿no? Desde el principio. Entonces, a lo mejor ese podría ser un argumento para depurar. Y y bueno, ya de mi parte sería todo, Mario. Tenemos chamba. Sí, 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 pues gracias, gracias. Leo. Pues, Ale, yo creo que ya todos los comentarios que te hicieron, de todos está aquí el video y te pasaré la rúbrica de evaluación. Eh, Solamente yo comentaría algo que es importante resaltar con respecto a tu trabajo y que lo hemos dicho desde el día uno. No deja de ser un ejercicio hipotético teórico. Es decir, no es de que ya te gradúas mañana y pasado mañana ya se implementó el programa, ¿no? Hay muchas cosas alrededor que desde el punto de vista de estudio de caso o la parte teórica no se pueden considerar. Ahorita de lo que comentabas con la doctora Leo, sí me brincó. Sí, sí insistimos en que utilizaras, bueno, no que insistimos, sino que recomendamos que utilizaras el programa o el formato del posgrado. Pero es el formato que fue de hace algunos años, porque ahora el nuevo ya tiene muy poquita información, o sea, ya no vienen las actividades.
Entonces, una de las variables que es muy difícil contemplar en tu trabajo, pues es estos cambios institucionales, ¿no? O sea, si te Claro. cambian el formato, pues qué puedes abarcar, si hay un nuevo diseño que tienes que tener. Y eso haría pues todavía más amplio tu trabajo y más complicado. Pero bueno, habría tal vez que pensar en una última sección dentro de las recomendaciones, así como una televisión dice, se recomienda que la conecte a tal voltaje, que no la tenga a tal temperatura. Tu propuesta, ¿qué recomendaciones tendría que tener para que en la realidad fuera aterrizable? Porque si no, pues, aún insistiendo en que es un ejercicio de estudio de caso teórico, Claro. pues puede ser inaplicable. Como también muchas cosas en el instituto, ¿no? Uno lee luego me pongo a platicar con el doctor Miguel, con el doctor Carlos, que han sido funcionarios y que son funcionarios. Mucha de la reglamentación, particularmente del Politécnico, y seguramente a ti te ha tocado ahora, hay mucha reglamentación que en no pocas ocasiones contradice una a otra, ¿no? Sí. Eh, por ahí tenemos el caso del reglamento de bibliotecas que se contradice con el reglamento de estudios de posgrado. Y ahí cualquier propuesta que tú hagas, pues no empata, ¿no? Pero tal vez habría que pensarlo, o incluso como parte del trabajo futuro, tal vez se pueda trabajar como dices, con análisis de redes y hacer recomendaciones mucho más precisas, ¿no? No lo sé, eso ya se lo dejaría a la próximamente, seguramente, doctora Alejandra, que haga su carrera por ahí. Pero bueno, eso sería entonces, yo creo que pues ahora el compromiso, y lo hacemos aquí antes de ponerlo en el documento, es que hagas esta depuración del documento. Yo se lo planteé también hacia el doctor Miguel, al doctor Carlos, si es muy amplio, ya lo habíamos comentado incluso tanto en nuestras charlas ahí por el WhatsApp, pero sí vale la pena irlo depurando como para probablemente en septiembre, que ese es el plan original que teníamos, ya tener una versión final ya depurada y que pudiésemos ya ir presentando el examen de grado el próximo semestre, que tendría que ser de todos modos, ¿no? Pero que no sea tan lejano como enero, sino mucho más cercano a septiembre, octubre. Pero bueno, no sé si quisieras hacer algún comentario, si no, por mi parte serían los comentarios que tendría. Creo que nada más quisiera hacer un comentario cerrando, creo que un poco de todos los comentarios y observaciones que llegaron a hacer ahorita. Eh, Cuando yo escogí este tema de investigación, lo hice porque como docente era justamente muy frustrante ver que lo que me pedían institucionalmente era poco realista, poco coincidía con la realidad. Y ciertamente creo que las personas más adecuadas para empezar a intentar subsanar esto es el propio docente que conoce la realidad del espacio, ¿no? Por otra parte, destaco la cuestión de lo del estudio de casos. Hay temas que se quitaron, que se pusieron, que necesitan ser tratados desde no un curso de física, sino desde un curso de física para ingenieros de esa ingeniería en particular, porque eso es sumamente relevante. Justamente dentro de las primeras cosas que obtuvimos fue que los planes de estudio no se están creando con una congruencia, ¿no? Yo te pido primer semestre, pero nunca te enseño qué se va a enseñar más adelante, que es justo lo que pasó con la docente que había creado el plan de estudios vigente. Entonces, solo destacaría esa parte de que escogí este tema precisamente para intentar subsanar esa parte que señala. Creo que es una parte que me pareció muy frustrante como docente y a veces creo que es un área de la física educativa que no se explora tanto. Solemos explorar mucho el trabajo con alumnos, la creación de didáctica, pero no la parte desde la investigación, cómo ayudar a la parte institucional para que haya una congruencia. Y claro, entiendo por qué trabajar desde la parte de la didáctica o creación de herramientas. La verdad, extraño mucho esa parte, investigarla y en lugar de centrarme en esta parte administrativa, pero es necesario subsanar esa parte administrativa lo más que podamos. Sí, sí, claro, y ahí coincido contigo y es algo en lo que con el doctor Miguel y con el doctor Carlos precisamente estamos queriendo trabajar en el programa, esta parte de gestión y política educativa que es poco estudiada todavía aún de manera formal, ¿no? Entonces Sí. yo creo que sí será necesario a la larga ir profundizando más en esta línea. Pues nada, entonces con esto concluiríamos tu presentación. Dejaré de grabar en un minuto. Me quedaré unos minutos con los colegas a hacer tu evaluación, la cual, como regularmente lo hemos hecho, te la envío junto con el video de esta presentación. Ok, pues, Insisto, a la espera nada más de la posible evaluación o comentarios que tenga el doctor Ricardo.
Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, Ale, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta Ale.